Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Y vamos a darle continuidad entonces a esta cuestión de las actividades que realizamos en trabajo de campo. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar el capítulo 4 del libro La etnografía de Rosana Guber, que aborda la entrevista etnográfica o, como ella le llama, el arte de la no directividad. Muy bien. Buber nos dice allí que la entrevista es una relación social y en este sentido tiene un significado muy importante desde el punto de vista epistemológico, en el sentido que se diferencia de la entrevista dirigida, que es utilizada argumentalmente de manera descontextualizada o para ilustrar lo que dice un autor. Sería algo así como boquitas que hablan solas, ¿sí? En muchos estudios sociales nosotros vemos este tipo de uso del discurso de los interlocutores de campo. En esta frase que inicia el capítulo, justamente quiere mostrar y enfatizar la diferencia con la entrevista etnográfica y cómo va a ser eh, encastrada en la disposición argumental. Pareciera sumamente eh, simple decir que la entrevista es una relación social, pero justamente un uso que saca de contexto cómo se produjo ese encuentro, cómo se producen esos datos, epistemológicamente está dejando de lado esta dimensión social de la relación que se construye en trabajo de campo entre quien investiga y los interlocutores. Y va a haber tres cuestiones centrales durante la entrevista. La primera es lo que, retomándolo del psicoanálisis, del campo terapéutico, tiene que ver con la atención flotante y la asociación libre. La asociación libre, en este tipo de entrevista no directiva, en términos prácticos significa que uno propone un tema y la persona habla acerca de ese tema a partir de su propia lógica, a partir de los propios ejes que la persona propone. La atención flotante es la del investigador, de la investigadora, en tanto, si bien va a llevar una serie de tópicos que le interesa conversar, van a estar ahí como formando parte de un hilo de significados que está como aquí, ¿no? Digamos, suspendido como en una parte de nuestra cabeza. Mientras uno está escuchando atentamente el modo en que la persona asocia estos sentidos de los cuales hay una conversación, ¿no? Y la atención flotante permite justamente captar algún tipo de contradicción, algún tipo de alusión específica que a uno le interesa profundizar, pero también implica la dimensión de la escucha y la espera. Por eso se parece a una conversación orientada con algún eje, más que a una entrevista donde alguien está esperando
que la persona termine para meter su bocadillo y su pregunta. Esa es la diferencia entre una entrevista muy pautada y una entrevista no directiva. La diferencia va a tener que ver con lo que es posible construir a partir de cada una de estas posibilidades. En un caso, en el caso de la entrevista súper pautada, rígida, va a primar las categorías del investigador. En el caso de la entrevista etnográfica, este fluir y este construir juntos va a tener que ver con categorías que puedan surgir del interlocutor. Y tenemos una tercera cuestión, que es la categorización diferida, la aparición de categorías nativas y el análisis que uno puede hacer a posteriori para pensar estos sentidos y repreguntar en un nuevo encuentro. Para Guber, el contexto entonces es performativo. ¿Qué quiere decir? Que va a producir las condiciones de lo que puede o no decirse y hacerse en un determinado contexto con nosotros como investigadores. Y ahí es donde aparece esta dimensión de la indexicalidad y de la reflexividad, ya que en los grupos focales o en las entrevistas biográficas o historias de vida, a veces suele ocurrir que se dejan de lado las condiciones de producción de ese texto. Mismo si solo intentáramos hacer una etnografía con entrevistas solamente, sin participar de las actividades o los procesos que nos interesa comprender e interpretar. Y acá es central pensar en esta distinción entre lo que la gente hace, lo que dice que hizo y lo que dice. Ya que lo que dice fundamentalmente va a estar vinculado con, por un lado, el deber ser y los sistemas morales de lo que considera correcto que es decible frente a gente como nosotros, y también recordando siempre, no está de más decirlo, que toda entrevista va a tener que ver con una selección que las personas hacen de estos eventos en función de su experiencia, en función de cómo lo recuerdan, pero también vinculado con aquello que representamos en su cosmovisión y con los limitantes o no que pudiera implicar para estas personas el uso que se va a hacer, por dónde va a circular todos estos discursos, y ahí también hay una cuestión central. Y acá aparece algo que es muy importante y es, ¿usamos o no usamos grabador a la hora de hacer trabajo de campo? Y sobre todo, si vamos a hacer entrevistas. Y nuevamente nos encontramos con que tenemos que ser respetuosos del contexto en el cual se está llevando adelante este trabajo. ¿Qué tipos de preguntas? Hay una tipología en este capítulo, basado en algunos autores que hace Guber, y arma como una especie de tipos de preguntas que se pueden hacer. ¿Qué es esto del rapport o la empatía? Acá es algo interesante porque nos puede pasar que nuestros interlocutores nos provoquen una simpatía a priori por nuestro compromiso militante en términos políticos o en términos académicos, y nosotros a priori tengamos simpatía, por ejemplo,
por los pobres, por los habitantes de la villa, por las comunidades de los pueblos originarios. Esto puede tener un costado complicado en el sentido de que nos lleve a minimizar los conflictos, a tratar de no mostrar aquellos costados que nos parecen reprobables desde el punto de vista moral a nosotros. Es decir, que corremos el riesgo ahí de romantizar al grupo con el cual estamos haciendo trabajo de campo. Por otro lado, puede pasar que sea un grupo por el cual a priori también tenemos antipatía, tenemos prejuicios y preconceptos. Y ahí hay, en ambos casos, una labor muy importante vinculada con la alteridad, justamente con trabajar la dimensión más humana nuestra y de la reflexividad de estas otras personas, de estos interlocutores, a la hora de mostrar procesos sociales, conflictos humanos. Y aquí hay algunos tips también vinculados con la técnica misma de la entrevista, que tiene que ver con mostrar interés gestual, asentar con la cabeza, usar los términos del otro para repreguntar o profundizar, es decir, mostrar que uno realmente está llevando adelante una entrevista interesada, que hay atención flotante, y no que uno está mirando al costado, mirando el celular o bostezando. Esto es central porque va a significar que haya unos giros vinculados con los sentidos que se construyen en la situación de entrevista a partir de estas cuestiones. Y bueno, cuidado. No ir directamente al grano. No preguntar directamente por el tema, no preguntar con términos eruditos. ¿Qué piensa usted sobre la violencia de género? Ese no sería el modo para encarar este tema, aunque sea el tema que nos interese, porque lo que vamos a tratar de ver es cuál es el concepto de violencia para estas personas con las que estamos haciendo trabajo de campo, por ejemplo. Bueno, sobre ese tema se me viene a la cabeza un ejemplo maravilloso que es una etnografía de José Garriga Zucal, Haciendo amigos a las piñas, y la dimensión de la masculinidad y la violencia con los barra brava y las hinchadas de fútbol. Es muy, muy interesante y tiene que ver justamente con cómo hizo él el trabajo de campo, participando de las actividades de la hinchada. No confundir categorías teóricas con categorías nativas. Por ejemplo, el ejemplo es, si las personas identifican cultura con alta cultura y uno pregunta cuáles son las manifestaciones culturales del barrio, la gente va a decir ninguna. En ese sentido es por ahí importante comentar cuál es el modo en el cual las personas consideran las prácticas que nos interesa indagar. No dar por sentado el significado de una palabra. Esto va a ser central porque nosotros solemos hacer trabajo de campo con personas con las que compartimos el idioma. Cuando no es así, lo que hace el investigador, la investigadora, es aprender el idioma del otro. Utilizar traductores, con lo cual se duplican todas estas dimensiones porque hay más personas participando. Ahí hay un ejemplo, para los vecinos, villa puede significar una cosa distinta que para el investigador. Nunca dar por sentado que además ese significado va a ser compartido. Los significados pueden ser significados en disputa y en un mismo barrio o en una misma cuadra tener sentidos incluso hasta antagónicos. Las personas pueden atribuirle o intentar apropiarse de un concepto, luchar por el sentido legítimo de ese concepto, etc. No interrumpir bruscamente al interlocutor, aunque creamos que se está desviando de la pregunta que se le hizo. Eso tiene que ver con la asociación libre.
Si uno introduce un tema y la persona está conversando, aunque nosotros pensemos que no tiene nada que ver, hizo una asociación por algo. Entonces, respetar este sentido, no tratar de estar metiendo nuestra experiencia y explicando cómo es para nosotros, sino escuchar, ¿no? Aquí la escucha atenta y respetuosa es algo muy importante en este tipo de entrevistas que van a permitir profundizar, por eso también llamamos entrevista en profundidad. Y por supuesto lidiar con la ansiedad y la incertidumbre. Bueno, en el tercer video nos vamos a concentrar en la cuestión del registro, que es como el último paso que tiene que ver con estas actividades vinculadas con el trabajo de campo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.